escrito porque en algún punto ocurre esto de que cuando una persona está en este ámbito, en general todo lo que tiene que hacer está escrito. Y para poder que este error sea el menor posible, se estudia, se escribe y después se aprende, se capacita con respecto a esos errores que las personas suelen tener sobre los hechos. Esperen que estoy viendo acá. Bueno, habíamos visto el tema de los procesos, de cómo se hacían, que las funciones básicas de la psicología aeronáutica eran preventiva, selectiva y terapéutica, que era preventiva porque, bueno, hay un psicofísico donde veo la salud mental y física de la persona, entonces previene de que, como una selección física sobre eso. La selectiva de la empresa, donde dice tengo un perfil para este puesto, entonces necesito que sea así. Y terapéutica, que veíamos que lo más importante, el tema de la adaptación y desadaptación al vuelo, que vamos a ir viendo. Habíamos visto la adaptación al vuelo, ¿sí? Donde decíamos que el hombre, por su estructura física, genética, por cómo es el hombre, el volar no era algo típico para el ser humano, ¿no? Que se tiene que ir adaptando, ¿sí? Que necesitó de la máquina para eso, ¿no? No era algo que podía hacerlo por sí solo, y obviamente el hombre con la máquina pudo volar. También todo eso tuvo todo un avance, pero también lo que vemos es que la actividad de vuelo tiene dos cosas que el ser humano no es típico, ni el volar ni el estar encerrado. Entonces tiene que adaptarse a esta nueva forma de moverse, digamos, ¿no? Después teníamos esto del peligro real, ¿sí? Que es que algo puede ocurrir. Después tiene cómo uno maneja esto en su cabeza, ¿sí? El volar no es normal, el volar me indica que me puedo caer, ¿sí? Que ese es el peligro real. Bueno, y después está cómo cada uno lo refiere con respecto a su actividad y su vida y su desarrollo emocional. Después habíamos visto que hay una formulita que nos iba a dar el tema de esto del síndrome de adaptación al vuelo, donde íbamos a hablar de motivación aeronáutica, mecanismos de defensa y angustia aeronáutica, ¿sí? Para que haya adaptación, tiene que haber un equilibrio entre estas tres cosas: la motivación, la angustia y el mecanismo de defensa para hacer ese equilibrio, ¿sí? Entonces, la motivación era esta fuerza psíquica que nos dice, bueno, vamos a hacer ciertas cosas y es lo que nos lleva, ¿sí? a tener una idea específica, ¿sí? Para alcanzar esto, ¿sí? La motivación, como hemos visto, es yo quiero hacer algo, bueno, es como que todas estas fuerzas psíquicas se orientan a lograr eso, esa es la motivación. Decía que era selectiva, activa y persistente, ¿sí? Selectiva, es decir, no todos vemos interesados o atraídos por ello, entonces hay cosas que sí, hay cosas que no. Activa, porque se modifica, ¿sí? Esta motivación va modificándose. Persistente, porque dura a través del tiempo, algo que me gusta, entonces continúo. Después habíamos visto que esta motivación aeronáutica se podía analizar en los tres niveles de la conciencia, ¿sí? Pasaba por lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente, ¿sí? Y cómo se iba desarrollando en cada estrato de la psiquis, ¿sí? ¿Qué más vimos? A ver, bueno, después vimos los mecanismos de defensa, que decía así como la motivación es fundamental para una carrera, también después esto nos provoca angustia, ¿sí? Entonces esta angustia tiene que haber un equilibrio entre esta motivación, el libido que yo pongo para hacer algo y después también la consecuencia de la angustia que eso me trae, ¿no? Entonces ahí aparecían los mecanismos de defensa, ¿sí? Que decía que son recursos operativos utilizados por el yo para mantener su integridad biopsicológica y psicosocial. Eso es lo que hacía que la motivación y la angustia tengan un equilibrio.
Dice los mecanismos de defensa mantienen tolerables los niveles de angustia para el individuo. Eh, Después habíamos visto diferentes mecanismos de defensa, ¿sí? Como la represión, la supresión, disociación, racionalización, negación, identificación, desplazamiento, formación reactiva y aislamiento. Habíamos visto un poco de cada uno, más o menos como para entender cómo funcionaban en la psique cada uno, cómo me defiendo de la motivación, que es pura libido, y la angustia que me contrarresta eso. Entonces el mecanismo de defensa hace de equilibrio entre la angustia y la motivación. Habíamos visto que angustia era la suma algebraica de temores, angustia, ansiedad, fobia y el estrés operacional, contextual o autoinducido, que implica tanto aspectos adaptativos como neuróticos de la personalidad. Esa es la definición de angustia, ¿sí? Y que decíamos que era como una opresión en el pecho, porque es algo que ahí estábamos viendo, que el peligro, el temor es a un peligro real, y la angustia es un signo de alerta, es como un malestar que nos dice que algo no está bien, ¿sí? Por eso si tengo una motivación, en mi caso una motivación aeronáutica, y algo me causa angustia, quiere decir que hay algo que me está molestando, que la angustia sale como signo de alerta. En el caso que habíamos visto, era, bueno, muchas situaciones, pero bueno, el tema era cómo equilibrar esta fórmula, ¿no? Entonces acá venían el tema de cómo aparecía la angustia, ¿sí? Habíamos visto, bueno, un montón, y después también habíamos visto algo interesante, que era estos 3 ítems que, aunque no son mecanismos de defensa, ayudan a bajar la angustia y equilibrar esta fórmula, que era el profesionalismo, ¿sí? El tema de estar bien entrenado, de saber qué hacer, que son como herramientas que nos sirven más allá de los mecanismos de defensa que aparecen en nuestra psique, como más en lo concreto, ¿sí? Es algo que yo sé, que yo estudio, que yo puedo manejar, ¿sí? Que es el tema del entrenamiento, ¿sí? Si yo estoy entrenada, sé algo, eso me da una seguridad, me causa menos angustia. Si yo hay algo que tengo que hacer que no sé cómo, y bueno, tengo la angustia del no saber si uno está entrenado, baja la angustia. Después también decíamos que la defensa institucional ayudaba mucho porque, bueno, yo me siento protegido por donde trabajo. Yo sé que sí, voy a decir a una persona, no, usted alcoholizada no puede subir al vuelo, y sé que la empresa me va a decir muy bien, hizo lo correcto, eso me ayuda. En cambio, si yo no tengo esa defensa institucional que yo no sé, ya veo que le digo que no un pasajero y me sancionan, no me retan, no me echan por hacer algo, bueno, también causa angustia. Y después lo más lindo era el humor, que decía que el humor dramatiza las situaciones que me causan angustia y ayudan a adaptarme a las cuestiones motivacionales que tengo y a la angustia que me puede ocurrir. Bueno, eso a grandes rasgos fue los temas que vimos la semana pasada, que eran muy simples, los leímos todos y ahora hicimos como un breve repaso para que más o menos sepan cómo venimos. Eso fue la semana pasada, que eran adaptación al vuelo. Bueno, ahora vamos a ver, ¿sí? La desadaptación al vuelo. ¿Sí? ¿Qué me pasa cuando esa fórmula de equilibrio se bandea, como quien dice, para un lado o para otro, ¿sí? Cuando esa fórmula no funciona, o sea, no me puedo adaptar. Entonces, ¿qué hago? Me desadapto. Bueno, acá vamos a ver como desadaptación al vuelo los siguientes ítems. Vamos a ver, temor al vuelo, fobia al vuelo, fatiga crónica de vuelo, climaterio aeronáutico, caracteropatías aeronáuticas, aeroneurosis traumática, conducta operativa subestándar, aeronavegante compulsivo, síndromes hiperdefensivos y adicciones en la aviación, ¿sí? Estos van a ser
los síndromes de desadaptación al vuelo. ¿Sí? Ahora van a ver cómo aquello que veíamos, motivación, angustia, mecanismos de defensa, que hace un equilibrio en nuestra psiquis para esta actividad. ¿Qué puede ocurrir cuando hay alteraciones? ¿Sí? Bueno, temor al vuelo. Dice, aumento de la angustia sumada a la sensación de inseguridad en ciertas condiciones de vuelo. Turbulencia severa, aterrizaje brusco, etc. Suele desencadenarse por algún episodio traumático, que dice que puede haber sido una turbulencia severa, un accidente propio de algún amigo. Entonces eso desencadena que yo, algo que era normal, que lo tenía en la formulita equilibrado, se me desequilibre, ¿sí? Es como que yo ya empiezo a sentir más angustia, que hay algo que me supera y me desequilibra la fórmula. Pero dice que suele desencadenarse porque, bueno, quizás el tema de una turbulencia severa, pasar por ahí alguna tormenta, o alguien que me contó que lo que le pasó, entonces, bueno, eso ya puede causarme angustia. Habitualmente no lleva a la ineptitud, ¿sí? Cuando un tripulante confiesa su temor a volar a su examinador, debe interpretarse como un pedido de auxilio. ¿Esto qué dice? Que si yo me da miedo a volar en el sentido de cuando hay una turbulencia ya me pongo medio angustiada, ¿sí? Es como parte de lo normal porque ocurrió algo, ocurrió un hecho que me... Miren que estoy dando entrada ahí. Ocurrió un hecho que real que me generó esta angustia. Por eso dice que si yo eso lo tramito, por ahí digo, voy a ir a terapia, voy a ir a un psicólogo, al examinar, le digo, me pasó, uno lo puede poner en palabras, lo puede tramitar, lo puede analizar, normalmente eso se va, porque es algo momentáneo, ¿no? Por eso dice que no lleva la ineptitud del psicofísico, me dice, no, no puedo volar porque me tengo miedo. Sí, es como un temor. Después viene la fobia al vuelo, ¿sí? La fobia al vuelo dice, no sé por qué la fobia al vuelo dice, cuando el tripulante afectado al síndrome anterior, esperen que estoy dando entradas, cuando el tripulante afectado por el síndrome anterior continúa sometido al estrés aeronáutico, sus mecanismos de defensa pueden tornarse insuficientes y se implementan más rígidos, apareciendo el síndrome de fobia al vuelo. Generalmente el vuelo en sí no es el elemento fobígeno, sino algún tipo de avión en particular, ciertos tipos de vuelo, etc. ¿Sí? Entonces acá vemos cómo el temor al vuelo no resuelto se puede volver fobia al vuelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estrés que le provoca no pudo haberlo tramitado la persona, ¿sí? Los mecanismos de defensa que está usando no le alcanzan, ¿sí? No lo puede racionalizar, no lo puede negar, o sea, no puede equilibrar esa fórmula, por lo cual la angustia supera, entonces me queda la fobia al vuelo, ¿sí? Y se implementan más rígidos, dice apareciendo el síndrome de la fobia. También dice que no es el tema del vuelo lo que le genera fobia, sino hay un elemento. Por ejemplo, la tormenta, una aeronave. ¿Por qué? Porque uno queda como, cuando hizo tal vuelo en tal aeronave, me pasó que me dio miedo la tormenta, entonces tengo miedo a volar, y más si subo en ese tipo de avión, como que eso es el nexo con la fobia que me está generando, ¿sí? Por eso dice que esto es no resolver el temor. Por eso está bueno, ¿sí? Yo les digo de esta materia que ustedes tienen que aprender es cómo aprovechar esto que ustedes saben, que son cosas como abstractas, ¿no? Porque por ahí un día van a subir a una aeronave y decir, che, no la estoy pasando bien. Y eso es que es mi actividad, lo que me gusta, bueno, porque debe haber alguna cosita de estas, de algún temor que pasó, que me está generando esta angustia que no la puedo superar, ¿no? ¿Sí? Porque por ahí uno a veces dice, después de una tormenta uno queda medio, como bueno, siente esa sensación rara. Pero bueno, uno después se adapta, ¿sí? Adaptación al vuelo. El tema es cuando esto no ocurre, cuando, no sé, cada vez que entro en turbulencia a mí me agarra una angustia y unos nervios que yo, que soy la persona que tiene que asistir al resto,
no me siento cómoda y necesitaría que me asistan a mí. Bueno, por eso está bueno poder decir, ¿me está pasando algo? Bueno, ya tengo que pedir ayuda, no sé, alguien me haga hacer la catarsis de lo que me pasó, porque si no estas cosas se complican, porque es algo que uno, no es como, ay, tengo una manchita en la piel y bueno, la veo y la puedo tratar. Esto es algo psíquico, donde uno no sabe bien cómo el cerebro propio de uno va superando, ocultando o no haciéndose cargo de esto. Entonces, en esta actividad se llama desadaptación al vuelo cuando la angustia es superior a la motivación y los mecanismos que su propio inconsciente trata de usar no alcanzan. Dice fatiga, el tercero es fatiga crónica de vuelo, ¿sí? Dice disminuye la motivación. Un tripulante crónicamente fatigado está más propenso a provocar accidentes por la necesidad de apresurar los procedimientos y aterrizar a cualquier precio o consumir fármacos para desfatigarse, generándose adicciones. Acá suele ocurrir en general cuando la gente lleva algún tiempo ya en la actividad donde la persona se siente fatigado. ¿Por qué? Porque la motivación disminuye, no la angustia como en el otro que es el temor que se acrecienta. Esta es que la motivación decae. O sea, esto que me parecía placentero, lindo, por el motivo que ya habíamos visto, podría ser la motivación porque me da como una cierta aire de misterio, me da como una actividad que otro no hace, me da la motivación porque es una actividad servicial, me da motivación porque vuelo. Esta motivación decae. Y al decaerse, ¿sí? Uno se fatiga porque eso es algo que uno lo tiene que hacer como forzado, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Cuando yo estoy crónica, no estamos hablando de estoy cansado por el vuelo, ¿no? Uno es una fatiga crónica, ¿sí? ¿Qué ocurre? Uno empieza a, lo que decíamos hoy al principio, a cometer errores. Entonces ahí provoca accidentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque como estoy fatigado, no tengo motivación, quiero terminar pronto de servir, no sé, la bebida, tengo ganas ya de que todo termine. Entonces eso, ¿sí? En vez de seguir los procesos, los procedimientos, por mi fatiga, ¿sí? Mi desmotivación, empiezo a cometer errores y esto lleva a accidentes o incidentes o cuestiones que uno no las puede manejar, ¿sí? Entonces quiero terminar rápido, quiero, como dice acá en el tema que podría ser también el piloto, quiero aterrizar, no importa, y bueno, hay tormenta, no importa, porque quiero terminar esto. Y si no, pasa el otro, como yo estoy fatigado, cansado, desmotivado, empiezo a consumir fármacos, empiezo a consumir algo que me ayude a, pero también genera una adicción, entonces también tiene un problema. No es que dice, bueno, ya que estoy, tomo algo y me levanta el ánimo, porque estamos hablando de que la persona es que está cansado por el vuelo, porque ustedes también van a tener una vida personal que también a veces no tienen la misma motivación o tienen problemas. El tema es que esto es una cosa que se vuelve, la fatiga crónica tiene que ver porque disminuye la motivación, ¿sí? Entonces, bueno, la motivación con respecto al vuelo. Uno después que puede ocurrir, no, lo que pasa, que mi vida personal, y no, no, no. El tema es que la motivación está fallando. Entonces, los mecanismos de defensa no sirven para equilibrar esto. El cuarto, es el climaterio aeronáutico. Dice, la motivación se deteriora en exceso y el vuelo se transforma en obligación. Se pierde el placer o deseo de volar. El vuelo se convierte en una obligación y una tarea tediosa. Este sería como el fatiga crónica más eh, con más cantidad de motivación deteriorada, ¿sí? O sea, en el otro es como que disminuye. En este dice que es un exceso de la motivación que la persona no tiene. Entonces eso es una obligación. Imagínense haciendo algo que uno no tiene motivación y aparte no tiene ganas. Es como una obligación ir a volar, ¿sí? No una obligación laboral, una obligación desde lo sentimental, ¿sí? No tengo ganas, se pierde el placer, se pierde las ganas, o sea,
es literalmente una obligación, una tarea tediosa, ¿sí? Es algo que tengo que hacer bajo presión y no tengo nada de ganas de hacer. El anterior es como disminuye, estoy fatigado, cansado y por eso no tengo ganas de hacerlo. Esto es como que ya, como que la persona es algo que no quiere hacer, es como una obligación mental, física, por lo cual, obviamente, imagínense que en esta situación la formulita de adaptación no funciona para nada, ¿sí? No hay forma que un mecanismo de defensa ayude. Eh, por eso también el tema de cómo ir viendo cómo se van acentuando, ¿no? Teníamos el temor y ya se acentuó y pasamos a la fobia. Teníamos la fatiga y ya se acentuó y ahora es un climaterio nótico que es un exceso de desmotivación, ¿sí? Entonces, cómo algo que parece chiquito, cómo se va acentuando y se va haciendo más patológico, ¿sí? Por eso siempre hay que tratar de hacer como este autoanálisis de uno, decir, ¿qué me está pasando? Y no tengo ganas por algo personal o es algo del vuelo que me está excusando para no ir. El quinto dice, caracteropatías aeronáuticas. Dice, son personalidades con fuertes rasgos psicopáticos y paranoides que se caracterizan, entre otras cosas, al ser expertas en congelar cabinas. Dice, no están, a ver, disculpen que no, que había aparecido otra persona. No están abiertos a escuchar opiniones y no hay CRM que pueda con ellos. Más bien suelen pertenecer ese 10% a quienes los cursos de gerenciamiento de los recursos humanos del COPIT, en vez de hacerles bien, les acentúan sus rasgos y los reafirman en sus actitudes autoritarias. No pueden convivir en un copy sin denigrar o rebajar a su copiloto, son los llamados machos pilot. ¿Qué quiere decir? Es gente que tiene tan rasgos psicopáticos de yo todo lo puedo, a mí nadie me puede explicar, yo soy lo más, que es re difícil congeniar en un equipo, ¿sí? En la cabina, con este tipo de persona. No solamente que son superiores, sino que denigran al que está abajo, ¿sí? Acá dice, por ejemplo, no pueden convivir el copy sin denigrar o rebajar a su copiloto, como que acá el macho que la tiene re clara soy yo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No pueden compartir. Recuerden que es un trabajo de equipo esto, ¿no? No es nadie o sea, el piloto es el que lleva el vuelo, pero él lleva el vuelo porque tiene un copiloto, tiene la azafata, tiene como un montón de gente en el equipo, ¿sí? Que hace que ese vuelo pueda ser un vuelo positivo, que pueda salir adelante. Bueno, acá hablamos de una caracteropatía, que es esto que tiene rasgos psicopáticos y paranoia, donde la persona es, yo soy el que mejor sabe, no escucho nada de lo que me opinen, no hay nadie que pueda con eso, ¿sí? No hay nada. Y dice, la otra caracteropatía peligrosa son los pilotos contrafóbicos. Sienten que cada vuelo es un desafío, ¿sí? Necesitan demostrarse a sí mismos y a los demás que ya han superado los miedos infantiles que tanto los traumatizaron en la adolescencia. Este es al revés, en vez de tener fobia es yo no tengo ningún tipo de miedo, esto es como, son esas personas que pareciera que no son para nada vulnerables y que pueden con todo y, y como que no prestan atención de que ya sabemos que volar es algo peligroso porque tiene un peligro real, habíamos dicho, y uno propio de cada uno de cómo ha tramitado su psiquis el vuelo o los miedos o cómo se ha desarrollado. O sea que hay un temor real. Bueno, estas personas como que, como son contrafóbicas, ese miedo real no lo tienen, ¿sí? Obviamente no hay mecanismo de defensa que pueda bajar eso, entonces es como que es tan alta la motivación que no deja lugar a ningún tipo de angustia como para equilibrar la adaptación, por lo cual el tema es el peligro que son estas personas con estas personalidades, ¿sí? Necesitan demostrarse a sí mismos y a los demás que ya han superado los miedos infantiles, ¿sí? O sea que no solamente que es algo que es con ellos, sino con el resto. Necesitan demostrar, ¿sí? Que estos miedos o estas, que ni lo normal, ¿no? Uno cuando es
niño va desarrollando miedos que va superando con la adolescencia. Hay gente que supera más miedos cuando son más grandes, hay gente que le vuelven miedos cuando tiene hijos, o sea, es algo que tiene movimiento. Bueno, estas personas sí tratan de como negar todo eso. Dice, existe también una caracteropatía institucionalizada que denominamos macanudismo, o sea, el profesional subdesarrollado, dice. La laxitud es en el ajuste de los procedimientos, la indisciplina en la radiofrecuencia, el desdén de las normas por las normas de seguridad. Este es el que está todo bien, ¿sí? Fíjense que estas caracteropatías hay como tres, ¿no? No escucho opiniones, el primero, que son autoritarios, que siempre denigran al otro porque son superiores. El segundo es contrafóbico, que es un constante desafío, ¿sí? Que necesitan ser yo y demostrarse que está todo bien, que nada de los traumas que están totalmente superados. Y este otro que son macanudísimos. Ellos no tienen problema, está todo bien. Entonces, por eso dice un profesionalismo subdesarrollado, porque esto no está bien. ¿Sí? Por eso hay normas, hay convivencias, hay procedimientos, ¿sí? No es que cada uno hace lo que quiere y está todo bien, ¿sí? Acá dice, laxitud en el ajuste de los procedimientos, entonces hay que hacerlos así, pero bueno, no importa, hacelo así, no hay drama. Entonces eso genera también indisciplina. Por ejemplo, esto dice la indisciplina en la radiofrecuencia. Ha ocurrido, y a veces ocurre, que por ejemplo hay un tipo de, en las comunicaciones hay un vocabulario que tiene que haber entre el piloto y la torre, ¿sí? Y el controlador, ¿sí? Hay un vocabulario que es el típico de lo que uno está haciendo, ¿no? O sea, no puedes decir en frecuencia lo que quiere, hay todos procedimientos para decir, ¿sí? El piloto dice algo, el controlador le contesta, no se pueden eh, hablar de una forma coloquial. Hay una forma, ¿sí? Hay una forma de comunicarse, eh, por frecuencia que tiene todo, o sea, no puedo ponerme a charlar en la frecuencia, ¿sí? Porque está escrito qué tengo que decir y qué me tienen que contestar y cómo tengo que preguntar. Pero como yo estoy tan confiado y me pongo a conversar por frecuencia con el piloto, con el controlador, o me voy de la comunicación como corresponde, y ahí suelen haber incidentes o accidentes por esta indisciplina en las comunicaciones. Uno tiene que guardar la forma dentro de las comunicaciones, como debe guardar la forma dentro del cockpit, como deben, no sé, en lo que hacen hay una disciplina para hacer. ¿Por qué? Porque en realidad tampoco dice acá, tienen el desdén por las normas de seguridad. ¿Por qué? Porque como está todo bien, ¿sí? Este macanudismo que hacelo como quieras, ¿sí? Eh, lleva a esto, ¿sí? Acá estamos viendo que estas caracteropatías lo que hacen, desarman, ¿sí? La adaptación al vuelo. Yo para estar adaptado tengo que tener esa fórmula equilibrada, que acá totalmente se nota que no ocurre, ¿no? Porque no hay un equilibrio. Es como que uno se va con el tema de que soy el mejor, el otro como que en realidad no me importa, y el otro que cree que es toda una aventura, es un desafío. Entonces uno deja de mantener las normas de seguridad, deja de lado los procedimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es una desadaptación al vuelo. Estas tres caracteropatías que presenta acá son claramente, no son una cuestiones de adaptación al vuelo, ¿sí? Bueno, después vamos a ver, dice aneurosis traumática. Dice, cuando en vez de enfrentar polimicrotraumas, ¿sí? Polimicrotraumas, perdón, el tripulante se encuentra de pronto ante un súbito incremento del estrés operativo, por ejemplo, una emergencia a bordo, que sus mecanismos defensivos no pueden metabolizar adecuadamente. Aguárdenme, que ahí le está entrando.
Ahí estamos. Bueno, polimicrotraumas, el tripulante se encuentra de pronto ante un súbito incremento del estrés operativo, ¿sí? Y sus mecanismos de defensivos no pueden metabolizar. Estalla de pronto una neurosis traumática. Ante un evento mínimo puede desencadenarse la resignificación de una situación anterior traumática, ¿no? Después dice, puede haber un periodo de latencia siliente, también llamado rumiación, de hasta un año de evolución y aparece recién entonces este síndrome, por lo general desencadenado por un incidente banal que solo actúa como gatillo. ¿Esto qué dice? Dice que hay como microtraumas, ¿sí? Muchos pequeños traumas, ¿sí? Que uno en su actividad va experimentando, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? De un momento a otro, la persona explota por algo, como dice, banal, como que no tuviera sentido la explosión que genera en la persona, algo que parecería tan tonto. Lo que pasa que los traumas en general son pequeñas heridas, digamos, pequeñas heridas que quedan, que cuando alguien la vuelve por algún motivo a tocar, vuelve con el mismo peso que ocurrió. Es como una resignificación de eso que quedó, el trauma quedó alojado quizás en algo que pasó, pero ahora, sin querer, pasa algo parecido a eso, esos pequeños traumas que he tenido, que nunca los pude tramitar, quizás porque ha habido mecanismos de defensa que me los ocultaron, y de golpe ahora estallo por algo que parece una pavada, ¿sí? Eso es la neurosis traumática, ¿sí? Como que no puedo metabolizar esos polimicrotraumas que fueron ocurriéndome y exploto con algo retonto, ¿sí? Dice, ante un evento mínimo puede desencadenarse la resignificación de una situación anterior traumática. Entonces, dice, puede haber un periodo de latencia siliente, esto que es como una rumiación, como que ha pasado algo, estos polimicrotraumatismos, pequeñas cositas, es como que están latentes, latente y silencioso, y la persona rumea la idea y rumea, como que la mastica y va y viene, pero bueno, nunca la puede resolver. Entonces, en algún momento estalla con esta cuestión de algo tonto que le pasó, ¿sí? Por ejemplo, dice, de pronto, ante un súbito incremento del estrés operativo, por ejemplo, una emergencia a bordo, que se supondría que una emergencia a bordo la persona tiene entrenamiento, está preparada, pero claro, ha ocurrido algo o han pasado pequeños traumas chiquitos que la persona ha ido como tapándolos, no los ha podido tramitar como corresponde, y en una emergencia a bordo que por ahí no es tan grave, sino es un hecho que remite a otro, y la persona explota con demasiada carga, ¿sí? Para lo que le está ocurriendo. Eso a usted le debe pasar también en la vida cotidiana, ¿no? Eh, Pequeñas cosas que van ocurriendo en la vida que uno la va como dejando de lado. Y por ahí alguien le pregunta algo y le contestan re mal, pero ¿por qué? No tiene que ver con lo que le está preguntando, sino que le está resignificando otras cosas que han tenido que bancarse, aguantar, o que no le han gustado y que han estado rumiando, que cómo me dijo esto, bla, y se descargan quizás con una persona, con una situación hoy, que después se dan cuenta, che, estuvo demasiado exagerado, después lo que me dijo esta persona no fue tanto, o lo que pasó no fue tan grave, ¿por qué habré contestado así o por qué habré actuado así? Y tiene que ver con esto, tiene que ver con pequeñas situaciones, mini traumas que voy teniendo, que no los voy tramitando o los voy tramitando mal y de golpe explotan ante una situación que no es de tal tamaño como para explotar. Eso supongo que le ha pasado a cualquiera que, bueno, no sé, alguien me contesta algo y yo le contesto re mal y después todo por ahí con ignorarlo o haber contestado de otra forma, no hubiera sido tan grave. Por eso estas cosas que van quedando, que yo les digo que tienen que aprender a aprovechar de estas pequeñas cosas de psicología aeronáutica, es a tener en cuenta estas cosas, ¿sí? A no dejar pasar
situaciones, cosas que lo angustian, cosas que quieren decir, cosas que por ahí no pueden, y me enojé con fulano, o algo que hizo tal otra persona no me gustó, o cómo me trató mi compañero, o el piloto, o un pasajero, ¿sí? Porque son cosas que van quedando. Entonces, quizás un pasajero un día les dice, no sé, el té está frío, y ustedes contestan, pero ¿qué pasa? Que ustedes nunca pudieron tramitar quizás otros maltratos con otras personas que le ha pasado con otros pasajeros. Entonces, bueno, y si el cliente tiene la razón, sí, pero uno nunca, al no poder expresarlo, no poder comentarlo ni siquiera con otra persona, o hacer como la catarsis, ¿a vos te parece esa persona que mal me trató? Y bueno, entonces, bueno, llega un momento que uno cuando salta, ¿sí? Eh, la libido que pone en ese enojo no tiene relación con lo que ocurrió real. Lo que pasa que son estos poli y micro traumatismos que voy juntando, ¿sí? Eso sería la neurosis traumática, pequeños traumas que voy juntando y que no puedo ir liberando, ¿sí? Esto, fíjense que son las desadaptación, ¿no? Esto es, obviamente, salto con algo que el mecanismo de defensa no pudo hacer que yo pudiera tramitar para que ese equilibrio que dice que tengo que tener para estar adaptado, se me bandea. Después dice, conducta operativa subestándar. Dice, entre un 70 y 80% de los accidentes de aviación suelen darse en un contexto de desadaptación al vuelo y conducta subestándar. Dice, un exceso de impulsividad, de obsesividad, de disociación intelecto-afectiva o de ansiedad, todos y cada uno de ellos estaban presentes en las personalidades de los tripulantes. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Que hay como toda una desadaptación y como conductas distintas, ¿sí? Y en el momento, ¿sí? Toda esta disociación entre lo afectivo y lo real están en la persona, ¿sí? De los tripulantes. Entonces, eso es como que hay una conducta mm, diferente, ¿sí? Y ocurre, dice, entre el 70 y 80% de los accidentes de aviación, estaba esto de la desadaptación al vuelo y las conductas subestándar. Así como que había algo en el fondo que no estaba terminado de adaptar. Por lo que venimos diciendo que son la desadaptación. La fórmula esta de motivación, angustia y mecanismo no funcionó. No hubo equilibrio, por lo cual se armó como una ¿sí? Conducta. La impulsividad y la obsesividad, siempre como que imagínense, ser muy impulsivo es como que, bueno, no puedo manejar. Ser muy obsesivo, entonces tampoco, no manejo los procesos, estoy como muy pegado a ellos. Entonces todo esto genera una disociación entre lo que tengo que hacer y lo que me afecta. Genera ansiedad, genera angustia, esto sobrepasa, hay una conducta extra que yo armo y esto provoca obviamente lo que decimos los errores. Los errores accidentes, errores o incidentes. ¿Sí? Después tenemos el aeronavegante compulsivo. ¿Sí? Dice, existen tripulantes de cabina o comandantes que confiesan que el vuelo se ha convertido para ellos en una droga, ¿sí? Es como que el volar es lo que los mantiene vivos, sería, ¿sí? Les ha agarrado como una cuestión compulsiva el volar. Y sencillamente no pueden dejar de volar. Claro, porque es como su compulsión es esa, volar, 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 volar. Confiesan, bueno, es una droga, yo necesito volar, volar, volar. Eso ocurre tanto, como dice acá, en el tripulante, como en los pilotos. Bueno, los chicos, ay, yo quiero ir a volar, y necesitan ir a volar, ir a volar, ir a volar. Entonces es algo compulsivo. Tampoco tiene el mecanismo de defensa, porque acá que tendría más alta, la motivación. Motivación, motivación, motivación. Eso tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque es una desadaptación. Porque tanto fanatismo lleva a que este equilibrio no esté equilibrado. O sea, esta fórmula se desequilibra en una desadaptación donde la motivación no deja ver los peligros, por ejemplo. El vuelo pasó a ser un síntoma, es decir, un recurso gracias al cual
mantienen más o menos compensada su personalidad. El vuelo es un síntoma, algo pasa y volar es el síntoma, ¿sí? No es la enfermedad. Entonces compensa algo de la personalidad que le está pasando. Entonces, ¿cómo lo compenso? Vuelo, vuelo, vuelo y vuelo. Este equilibrio es obviamente muy inestable y depende en gran medida de la satisfacción de su principal mecanismo pseudoadaptativo que describimos como desaconsejable, la evasión, ¿sí? Yo tengo un problema, entonces, como no me puedo hacer cargo, ¿sí? Tengo una angustia, ¿qué hago? La evasión. Empiezo a motivarme con que el vuelo es lo que me saca, el vuelo me hace bien. Es más, hay veces uno recomienda en la charla cotidiana, hacer lo que te gusta, así te estás bien, y en realidad nada, no está bueno, porque en vez de la persona hacerse cargo de aquello que lo angustia, lo tapa con hacer algo que le gusta. ¿Sí? Una cosa es hacer el duelo, hacer la catarsis de un problema que tengo, ¿sí? No evadirme diciendo, no, bueno, ahora me voy a dedicar a volar. Y como vuelo y como estoy volando, eso me saca de la cabeza el problema, evado el problema, entonces se me hace compulsivo el volar. ¿Por qué? Porque me saca un problema, no me lo cura, no me lo tramita, no me lo resuelve, solamente logro evadirlo, ¿sí? Entonces, esto es inestable también. Entonces, también lleva al riesgo, volvemos a lo mismo, esto es un error, esta forma de hacer las cosas es un error, por lo cual también lleva a un incidente o accidente. En tripulantes de cabina, este síndrome llega a ser dramático. 6 de los suicidios que tenemos estudiados fueron de auxiliares y comisarios de a bordo que presentaron este cuadro clínico, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega tanta la necesidad de evadir que al no resolver el problema, el volar todo el tiempo no va a existir. Entonces, en algún momento, no pueden hacerse cargo de esta compulsión. Entonces, acá pone un claro ejemplo de que hay unos estudios de suicidios que tienen que ver con esto del navegante compulsivo. Hay en cierta forma, más allá de lo aeronáutico, si ustedes buscan, hay gente que también les pasa eso, cuando no encuentran con qué tapar su angustia, ¿sí? Hay gente que se deprime, hay gente que se pone como maníaca, hace y hace y hace y hace, pero todo es lo mismo, es evadir el verdadero problema que tienen. Y al evadir ese problema, ocurre en esto, nunca lo pueden tramitar. Entonces es una desadaptación al vuelo, donde la compulsión por volar es tan solo evadir de un problema que es otro, ¿sí? Entonces el vuelo pasa a ser un síntoma, el recurso por el cual yo mantengo compensada la personalidad, pero la realidad es que no es un buen mecanismo de defensa. El equilibrio que tiene que haber no se mantiene y obviamente se dispara en, no sé, un suicidio, una depresión, o sea, lo bueno sería, como yo les digo, en estos casos, cuando ocurren, ustedes empiezan a ver. Fíjense cómo empezamos al principio con el temor al vuelo, la fobia, después de la fatiga crónica viene el otro que me voy, motivación en exceso como el climaterio, la caracteropatías de estas personales que se vuelven paranoides y no escuchan a nadie, el otro que en realidad el vuelo es un desafío, entonces bueno, me arriesgo, total, necesito esa adrenalina del desafío de volar, teniendo en cuenta que volar no es algo natural, ¿sí? Teniendo en cuenta de que son situaciones que necesito mantener como esta cosa de que yo puedo. Después veíamos también el macanudismo, donde está todo bien, no pasa nada, ¿sí? La neurosis traumática, estos pequeños traumas que después desbordan a la persona. Eh, esta conducta subestándar que es como que siempre tengo un exceso de impulsividad, de obsesividad, como que es otra conducta que voy tomando. Y bueno, y acá en el compulsivo veíamos esto, ¿no? Que pasó a ser el síntoma, la droga, el vuelo, me vado y hago esto. Esto que tiene, como verán, son pequeñas formas en que uno se desadapta al vuelo, ¿sí?
eh, que no son muy difíciles que ocurran. Ustedes imagínense que acá estamos viendo exclusivamente el vuelo y la persona en su vuelo. Pero ustedes recuerden que ustedes son unas personas que tienen una vida, un estudio, tienen familia, tienen amigos, o sea, la vida, aparte de volar, se mezcla, ¿no? Porque ustedes no es que se suben a la aeronave y dejan la vida de la persona abajo. Ustedes suben con los problemas también personales, ¿sí? O sea, imagínense, de los problemas personales. Y esto que genera el desadaptarse al vuelo o el adaptarse y que no voy a poder, eh, es un combo bastante grande para que ustedes entiendan por qué ocurren estas cosas, ¿sí? Porque me desadapto, porque a veces son los mecanismos que usamos para poder también, no, esto no es solamente que ocurre por algo que ocurre con su vida profesional, por ahí esto es la herramienta para poder evadirse de otros problemas de su vida particular, ¿sí? Entonces, el vuelo es lo que me evade de mi problema personal, entonces me desadapto al vuelo. ¿Por qué? Porque el problema que tengo lo traigo de afuera. Eh, entonces, por eso digo que esto del temor al vuelo que empieza con un pequeño, me pasó en el vuelo, también recuerden que yo tengo una impronta de cómo se fue armando mi psiquis y qué me da miedos, cómo son mis miedos, ¿sí? Si yo tengo miedo a la oscuridad y al encierro, el volar, por más que lo hayan superado, y en algún momento puede volver a, como estos pequeños traumatismos que he tenido, estos pequeños traumas, no sé, si un día me quedé encerrada en una habitación oscura y no sabía, y ahora estoy encerrada en una aeronave y por ahí, uy, entonces es como que eso que me pasó de niño, me pasó como un susto, que después como nunca más estuve encerrada en nada, nunca me di cuenta de que era algo que no había superado. Y hoy por hoy me encuentro encerrada en un avión y ahí se me vuelve a resignificar ese día que me quedé encerrada en una habitación o me quedé encerrado en un ascensor. Y como nunca más tuve esa situación, que fue traumática, nunca más lo tramitamos, lo pudimos deshacer ese trauma. Y ahora me encuentro encerrada en una aeronave con alguna cuestión particular que uno, eh, no sé, por ahí no el volar, estar encerrado, no, pero un día dice, no, uy, miren, hubo un problema, se van a tener que quedar acá en la aeronave. Ha ocurrido casos de que por millones de motivos, la aeronave queda aislada y no pueden bajar porque, no sé, qué sé yo, un virus, entonces hasta que no vengan los de sanidad, bueno, y ahí la persona capaz que se empieza a sentir que se ahoga, que se descompone, y pues sí, bueno, pero nada, no pasa nada, está, pero bueno, esa situación de decir se tienen que quedar arriba del avión hasta que vengan los de sanidad, le empieza a agarrar una angustia y una situación de asfixia, y lo único que está haciendo esto de los pequeños traumas que decíamos, está resignificando un trauma de cuando se quedó encerrado en un ascensor cuando tenía 10 años. ¿Sí? Por eso digo que uno tiene que aprovechar esto, esta herramienta de la psicología aeronáutica, para entender qué le pasa a uno en su psique a lo largo de la vida, ¿sí? Bueno, son 10:51, vamos a hacer una pausa acá, si les parece. No sé si me están escuchando ahí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, ¿han entendido más o menos cómo viene ahora lo de la desadaptación, que habíamos visto adaptación antes? Sí, profe. Vieron cómo de a poquito estas situaciones de la vida, ¿no? De las cosas que vamos haciendo, nos va desadaptando, ¿sí? O sea, veníamos antes con la formulita de cómo íbamos armando la motivación, la angustia y los mecanismos, y acá empiezan a ocurrir cosas que se van volviendo como las patologías de esa adaptación. Bueno, volvemos en 10:15, ¿les parece? Dale, profe. Bueno, profe. Nos vemos.
Bueno, acá volvimos. Vamos a ver si volvemos a ver. ¿Ya están viendo el texto? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, vemos lo de hoy, que ha sido, pareciera poco, pero bastante. Estábamos viendo los síndromes de desadaptación al vuelo. Ya veíamos cómo era la semana pasada, cómo iba funcionando esto de la adaptación, cómo era la psicología dentro de la persona y el volar, que no era lo normal, lo natural sería la frase de volar. Cómo comienza esta motivación aeronáutica, cómo también hay una angustia aeronáutica y unos mecanismos de defensa que equilibran el estar adaptado. Hoy vemos cómo ocurren los síndromes de desadaptación al vuelo y cómo se van desbalanceando la fórmula, o mucha motivación o mucha angustia, y estos mecanismos de defensa que no logran, ¿sí?, este equilibrio que es la adaptación. Bueno, habíamos visto adaptación, temor al vuelo, que eso se asevera y se forma en la fobia al vuelo. Vivo la fatiga crónica, que disminuye la motivación, y después teníamos el climaterio aeronáutica, que es una motivación de tener en exceso. Las caracteropatías, estos los rasgos psicopáticos y paranoides de que yo soy el que mejor sé, no puedo convivir con otro, siempre denigro al otro porque yo soy superior. Después lo fóbico, que es un desafío constante. Todo esto tiene en cuenta al error humano que lleva y a los incidentes que ocurren, ¿no? Entonces, bueno, este otro, que es todo un desafío, es todo como una aventura. Entonces olvídense de que sigan algún proceso, un procedimiento o alguna cuestión lógica. Y después tenemos dentro de estas caracteropatías también el macanudismo, que es la laxitud en todo, no le importa, está todo bien. Después teníamos la neurosis traumática, que son esos pequeños traumas que uno le van quedando no resueltos y que en algún día se resignifican y emergen con una potencia que no condice con la situación actual de la situación, ¿sí? Después esta conducta operativa subestándar, ¿sí?, que es un exceso de impulsividad, de obsesividad, que es como que uno la va teniendo y que no la puede manejar. El aeronavegante compulsivo es este que tiene la droga al vuelo, que le sirve para evadirse de cualquier otra situación que tiene. Es como un síntoma al vuelo y necesito volar, volar, volar como mecanismo de defensa, que sería la evasión a ese problema, a ese trauma que sí le está ocurriendo. Bueno, ahora vamos a ver síndromes hiperdefensivos. Se dice, así se denominan los síndromes caracterizados por una rigidez incrementada de las defensas, ¿sí? De modo que la angustia no llega a la conciencia y es resuelta a niveles subconscientes y secundariamente somatizadas, como son las enfermedades somáticas, ¿sí? Fíjense que en la fórmula de equilibrio que nosotros venimos viendo, ¿qué es lo que se aumenta en este caso? Los mecanismos, ¿sí? Ni la motivación ni la angustia, sino el mecanismo que debería dejar aflorar un poco de angustia, porque angustiarse sobre algo es expresar lo que a uno le ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre? Están tan rígidos los mecanismos de defensa que no aparece la angustia, por lo cual, ¿qué hace uno? Somatiza. ¿Qué ocurre? Enfermedades a nivel físicos y psíquicos también, pero a nivel físico porque está somatizando esa angustia no tramitada, porque el mecanismo de defensa lo tapa, ¿sí? Se da en personalidades obsesivas, que le resulta difícil demostrar sus sentimientos. En especial, los displacenteros son hiperresponsables, sobrecargados de tareas o se encuentran en un contexto sumamente estresante. Estos trastornos pueden ser tan severos que pueden llevar a la ineptitud física.
claro, la persona en su, acá como dice, el obsesivo, que es tan detallista, tan, que no puede, tan rígido, entonces son personas súper responsables, se recargan de tareas, entonces esto que hace que llegue un momento en que, bueno, obviamente por algún lado esto que está reprimido emerge, y emerge como una enfermedad, emerge como cuestiones psicosomáticas, ¿sí? Eh, por eso dice que suelen ser tan severos, porque también esto van dejando inactivo a la persona, por más que cree, quiere, llega un momento que está superado, desbordado, ¿sí? Por esta actitud que, bueno, llega un momento que no puede porque se enferma. Entonces, esto lleva a la ineptitud física. Así que estos síndromes hiperdefensivos, ¿sí? Donde el mecanismo de defensa no deja emerger el sentimiento, normalmente termina como enfermo de alguna cuestión psicosomática, ¿sí? Y después viene adicciones en la aviación. El personal de aeronáutica no escapa de esas adicciones. La ingesta de cafeína en vuelo está justificada hasta cierto punto, ya que mejora los tiempos de reacción psicomotriz y posee cierto efecto despertador muy útil en vuelos nocturnos y de larga duración. Pensemos, como dice acá, uno no escapa a las adicciones, que hay de todo tipo, color y tamaño. El consumir café en general es una adicción. ¿Qué ocurre con esto? Hay vuelos que son nocturnos, hay vuelos transatlánticos, tengo que cruzar, no sé, de América a Europa, ir a Nueva Zelanda, esos vuelos donde uno tiene que estar activo, tiene que estar, porque es un trabajo, no es un vuelo placentero. Entonces, bueno, tiene que estar atento y realmente el dormir es algo lógico del ser humano, del cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, esta cosa de para mantenerse despierto, la adicción a eh, o comer algo, o beber, o tomar café, se vuelve una adicción, ¿sí? Y la única forma, no tomo alguna bebida energizante, y tienen sus consecuencias. En realidad, si uno tiene mucha ingesta de café, tarde o temprano va a tener una úlcera, o va a tener un problema estomacal, o va a tener descompostura. Entonces, esto también lleva a esta adicción a, a, a tener sus consecuencias, ¿sí? Pero en exceso se degrada la performance psicomotriz y pueden aparecer temblores, además de los efectos tóxicos a nivel de diversos organismos. ¿Sí? Bueno, acá también pasa eso, o sea, lo que cuenta es, sí, es verdad, me mantiene despierto, pero tarde o temprano tanto café me va a alterar, ¿sí? No voy a estar apto. ¿Por qué? Porque, bueno, los temblores por ahí obviamente fumar no ocurre hoy en día en la aviación, pero bueno, la gente que por ahí necesita mantenerse despierto y fuma mucho, y tarde o temprano le tiembla el pulso, le duele el estómago, se descompone, o sea que hay bastante cosas que afectan, ¿no? En estas adicciones. Dice también, lo mismo ocurre con la nicotina, comprobado efecto antiestrés, pero es una sustancia adictiva con efecto cancerígeno y vasoconstrictor. Junto que, bueno, acá no van a fumar en el vuelo, pero hay gente que sí, eh, vuela, fuma antes de salir del vuelo, llega a la posta donde tiene que ir no sé, pónganle que haga Aeroparque, no sé, Trelew, se baja y fuma, si va a ser, no sé, Comodoro fuma y vuelve y fuma. O sea, ese efecto de adicción, ¿sí? También tiene sus consecuencias, sobre todo porque uno en realidad está esperando poder bajar del avión para fumarse un cigarrillo. Entonces, también es algo que en vez de estar atento en el trabajo, está atento cuando llego para fumarme un cigarrillo, porque obviamente son situaciones estresantes, son como pequeños mecanismos de defensa. El café me baja la ansiedad, el cigarrillo me baja, bueno, pero eso es una adicción. Estamos hablando de no, es me tomo un cafecito para relajarme. Estamos hablando de adicciones, ¿sí? El alcoholismo y las drogas se relacionan con la autocomplacencia y con la baja capacidad del yo para hacer frente a la frustración. Es un yo inmaduro, el cual con sus actitudes puede afectar la seguridad del vuelo, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto, por eso digo, no es me tomo un cafecito, me fumo un cigarrillo, no. Estamos hablando que el alcoholismo y las drogas, por ejemplo, tienen que ver con la autocomplacencia. Ah, qué rico, me tomé tal, ay, me fumé un cigarrillo, entonces eso es que el yo no puede hacer frente a esta frustración que les puede estar dando el volar.
Entonces usa algo externo como puede ser café, cigarrillos, drogas, alcohol, pero es una forma de la necesidad de un mecanismo que me ayude en una situación que no puedo. Entonces que uso algo externo, como la adicción. Pero obviamente esto también tiene una consecuencia en la seguridad del vuelo, porque una persona que está alcoholizada, que fuma, que tiembla el pulso, que toma café y tiene irritado el estómago, y no es una persona, normalmente cuando es algo muy, las adicciones tomadas como tal, esto también me deja inepto psicofísicamente, porque realmente no estoy adaptado al vuelo. Estoy forzando a adaptarme con una sustancia que me ayude, que en el fondo no me está ayudando, ¿sí? Bueno, estas son, como verán, los 10 síndromes que veremos de desadaptación.